Hola, ¿qué tal, gente? Hoy vamos a realizar el llenado del formulario 610 contribuyentes con la actividad de anticréticos. En esta ocasión vamos a hacer moneda extranjera, para lo cual tenemos un pequeño ejemplo, que es este. Para entrar en contexto, ¿qué es un anticrético? Un anticrético es un convenio entre dos personas donde uno de ellos entrega el capital, o sea, el dinero, y la otra persona entrega el bien inmueble. Puede ser un departamento, una casa, etc. Por medio tienen un contrato de anticrético, obviamente, ¿no? Con las cláusulas correspondientes. Ambos se benefician y ambos están en la obligación de obtener su NIT y tributar, ¿no? Trimestralmente, ¿no? Mediante el formulario 610. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un contribuyente con la actividad de anticréticos, moneda extranjera. Y aquí tenemos formularios que vamos a llenar. Se les va a dejar en la descripción del video para que puedan descargarse y practicar, ¿no? Bueno, en este ejemplo son 2 trimestres. Vamos a dar énfasis al anticrético, moneda extranjera, que está grabado por el RC IVA. En el primer trimestre vamos a llenar el RC IVA, formulario 610. Y en el segundo trimestre vamos a hacer el siguiente llenado del próximo trimestre, pero en esta ocasión se le va a sumar el tema de la actividad de profesional independiente. Obviamente, estos están grabados por el IVA e IT, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer ahora con este pequeño ejemplo. Y aquí a la derecha tenemos el tema de hasta qué fecha se puede declarar los formularios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la declaración jurada del IVA e IT se declara del 1 al 17. ¿Esto de dónde sale? Sale de acá, del número de NIT. Se toma en cuenta el último dígito, en este caso es 4, y se le suma más 13, ¿no? Y se tiene hasta el 17. Del primero al 17 de cada mes terminado, al mes siguiente tenemos, ¿no? Del primero al 17 para declarar. Del RC IVA tenemos una fecha determinada. Es fija, ¿no? Vamos a ver que lo que es de enero, febrero y marzo se va a declarar del 1 hasta el 20 de abril de 2024. Prácticamente trimestre terminado, tenemos 20 días al mes siguiente para declarar, ¿no? Obviamente, cualquiera de estas fechas límites que tenemos para declarar, ya sea del IVA, IT o del RC IVA, si cae en un día feriado, sábado o domingo, tienen que pasar al siguiente día hábil, ¿no? Como último día de declaración, ¿no? Ahora, nos venimos al ejercicio. En esta ocasión vamos a hacer el primer trimestre, que dice: el contribuyente tiene un contrato de anticrético 1 de enero de 2024 de $80,000. Formulario 110 tiene 200 bolivianos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el tema del trimestral? ¿Qué nos dice la norma? La norma nos dice que los 80,000 tenemos que actualizar o convertir al último tipo de cambio oficial del último día hábil de cada mes, de enero, febrero y de marzo. ¿Qué quiere decir? Que hay que buscar el tipo de cambio oficial del último día hábil de cada mes, ¿no? Para esta ocasión nosotros vamos a utilizar la página del Banco Central de Bolivia. Tenemos acá. Vamos a colocar Banco Central de Bolivia. Vamos a entrar, entramos a la página, vamos a las 3 líneas, buscamos estadísticas económicas, nos dirigimos donde dice tipo de cambio, a esta opción.
buscamos donde dice dólar USA, venimos y buscamos la tabla de cotizaciones y colocamos buscar. En moneda nosotros vamos a colocar el tipo de cambio oficial, fecha inicial 1, lo vamos a dejar, fecha final vamos a colocar 31 de cada mes. En el mes, como vamos a hacer nosotros de enero, febrero y marzo, y vamos a colocar de enero a marzo y colocamos ver. Como verán, aquí nos sale de enero a marzo una tablita de la cotización oficial, pero lo que a nosotros nos interesa es el tipo de cambio oficial del último día hábil de cada mes. Esta tablita tiene la característica de manejar solo los días hábiles, no considera ni sábados, ni domingos, ni días feriados. Entonces esa tabla es muy útil para nosotros, ¿no? Entonces vamos a buscar el último día hábil de enero. Buscamos, a ver, es el 31 de enero. ¿Cuánto había sido su tipo de cambio? Había sido 6.96. Entonces colocamos acá 6.96 para enero. Nos vamos a febrero, hacemos lo mismo. El último día hábil es el 29 de febrero. Su tipo de cambio es 6.96. Entonces vamos a colocar 6.96. Nos vamos a marzo, el último mes. El último día hábil había sido el 28 de marzo. Su tipo de cambio es el 6.96. Colocamos 6.96 y eso es todo. En el tipo de cambio oficial del último día de cada mes son estos tipos de cambio. Obviamente, el tipo de cambio no varía en el transcurso del tiempo en Bolivia, no varía. Es 6.96. Eso sí, ya sabemos eso. Pero nosotros estamos haciendo esto según lo que dice la norma. La norma dice que hay que fijarnos el tipo de cambio oficial del último día hábil de cada mes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y estamos cumpliendo con la norma. Esto lo hacemos de manera de práctica para que en algún momento, si cambiase el tipo de cambio o sea más frecuente el cambio del tipo de cambio, entonces estemos preparados y hagamos de la forma que dice la norma, ¿no? Entonces, eso nosotros estamos haciendo. Ahora, nos vamos a la práctica. Ya tenemos el tema de los tipos de cambio. Entonces, ¿qué dice la norma? Nosotros tenemos que convertir y al convertir vamos a actualizar a este tipo de cambio, ¿no? Entonces, de cada mes, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar 80.000 por el tipo de cambio primero de enero, ¿no? Tipo de cambio oficial del último día hábil de enero. Vamos a convertir a bolivianos, vamos a convertir. Entonces, 80.000 por 6.96. En bolivianos, ¿cuánto es? 556.800. Ya hemos convertido, ya hemos actualizado. Entonces, ¿qué más nos dice la norma? La norma dice que nosotros hay que sacar un 10% como ingreso presunto. O sea, un 10% anual como ingreso presunto. Entonces, es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a agarrar, multiplicamos por 0.10 y ese es el ingreso presunto anual. ¿Qué más dice la norma? Dice que nosotros tenemos, como es anual, nosotros tenemos que sacar el ingreso presunto de enero, febrero y de marzo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a dividir el ingreso presunto anual entre 12.
Entonces, ¿cuánto es? 4.640. Entonces, este es 4.640, es para enero, como ingreso presunto de enero. 4.640. ¿Qué vamos a hacer para el mes de febrero? Vamos a hacer la misma operación. Hay que convertir 80.000 multiplicado por su tipo de cambio. Nos va a salir la conversión y hay que sacar el 10% anual y dividirlo entre 12 y eso va a ser para febrero. Lo mismo para marzo. Pero como el tipo de cambio no cambia, es el mismo, entonces el monto va a ser el mismo. Entonces 4.640. Para febrero 4.640. Listo. Como verán, aquí el monto no varía, pero si hubiera sido diferente el tipo de cambio oficial del último día hábil de cada mes, el monto variaría, ¿no? Sería distinto. Esta operación se hace para cada mes, ¿no? Entonces, como ven aquí es el tipo de cambio lo mismo, por eso el monto no varía, ¿no? Es el mismo. Los ingresos presuntos para cada mes. Eso es por una parte, ya hemos calculado el tema del ingreso presunto mensual. Listo. Ahora, vamos a hacer una aclaración más. La norma dice, cuando el contribuyente que está recibiendo el bien lo alquila a una tercera persona, esa, esa persona y el que recibe el bien inmueble van a pactar un monto X en tema de alquiler. Vamos a suponer que es 2.000 y la norma prevé que este cálculo ya no se va a realizar, sino que el ingreso presunto va a ser el monto que pacten como alquiler como ingreso presunto. Vamos a suponer que es 2.000 y los 2.000 va a ser como ingreso presunto para enero, para febrero y para marzo. Eso dice la norma. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando una persona recibe el bien, no lo va a habitar, pero lo va a alquilar a una tercera persona. El monto que pacten, eso va a ser su ingreso presunto para cada mes. Ya no va a ser esta operación que se hace. Entonces hay que tomar en cuenta esa aclaración que la norma mismo prevé, ¿no? Eso es por un lado. Esto lo vamos a suprimir y listo. Ahora, nos vamos al llenado del formulario 610. Tenemos acá. Este es el formulario 610. Vamos a agrandar un poquito. Listo. Acá tenemos una referencia, un cuadrito que nos hace referencia a los códigos que tenemos acá y nos explica qué son. Código 13, ingreso como contribuyente para esta fila, lo que tenemos que colocar. Código 26 nos dice ingreso percibido en especie para colocar en esta fila. Código 707, el 13% de las facturas emitidas resta y en esta fila se coloca eso. Y lo que nos interesa a nosotros en este formulario, en este primer trimestre, es el código 42, donde dice ingreso presunto por anticrético. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que colocar como ingreso presunto que hubiéramos tenido en enero, en febrero y en marzo, el cálculo que hemos realizado hace un momento. Si nos fijamos en el ejemplo, ¿cuál es el ingreso presunto que tenemos nosotros para enero, para febrero y marzo? Es de 4.640. Eso es lo que nosotros tenemos que colocar en este código. Vamos a colocar 4.640. ¿No? Es lo que nos dice, lo que hemos calculado, y eso hay que colocar para el mes de enero. Lo mismo para los demás 2 meses, 4.640. 4.640 para marzo, para enero, para febrero, para marzo 4.640. Listo. Esos son los ingresos presuntos que nosotros hemos calculado para enero, para febrero y para marzo. La totalidad de esos tres ingresos suman 13.920. Y
En el formulario nos saca por el momento la deuda que tenemos a impuestos o la deuda que tiene el contribuyente. ¿Cuánto es? 1.810 bolivianos se debe hasta el momento en este formulario. Eso es en el inciso C, donde dice determinación de la base imponible del impuesto. Entonces ya tenemos el monto. Nos vamos a ir al otro inciso, donde dice determinación del saldo definitivo a favor del fisco y del contribuyente. Entonces, en este inciso, vamos a saber si tenemos deuda al fisco o tenemos saldo al contribuyente. Entonces, nos venimos al inciso A, minúscula, donde dice impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto, entre paréntesis dice código 693, formulario 110. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que sacar del formulario 110 del código 693 el monto y extraerlo y colocar en este código que dice 781. A ver, el formulario 110 es un formulario que el contribuyente tiene que llenar previamente antes que llene el formulario 610. Tiene que llenarlo, tiene que entrar a la página de impuestos con sus credenciales, llenar el formulario 110 y declararlo, y de esa declaración nos van a emitir un formulario 110. Ahora, en su código 693, formulario 110, va a haber un monto, y ese monto nosotros tenemos que colocar acá, en este código que dice 781, ahí. Pero en esta ocasión tenemos nosotros una ayudita para el formulario que dice datos auxiliares, aquí dice total factura 110. Entonces, ahí nosotros vamos a colocar, ¿qué nos dice en el ejemplo? En el ejemplo dice que tenemos un formulario ya declarado y la totalidad del formulario dice que es 200. Nosotros vamos a colocar acá en el formulario, donde dice datos auxiliares, 200. Y automáticamente nos saca el 13% de 200 que nosotros nos tenemos que beneficiar para el descuento. ¿Cuánto es? 26. Porque la norma también prevé que nosotros... ¿De dónde sale este 110? A ver, la norma prevé que nosotros podemos beneficiarnos con el 13% de todas las facturitas que nosotros nos acumulemos y nos sirven, ¿no? No importa de qué índole sean, o sea, no importa qué factura sea, solamente tienen que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, tiene que estar el número de NIT del contribuyente, el número de NIT, el nombre del contribuyente, el nombre completo, y no tienen que estar más de 120 días. ¿Desde cuándo se toma eso? Se toma desde el último día del mes de marzo para atrás, no tienen que superar 120 días, ¿no? Cumpliendo esas características más relevantes, nos sirve cualquier factura, no importa de cualquier índole, nos sirve para descontarlos. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? No siempre tiene que estar esa factura relacionada a la actividad de anticréditos. Como se ha dicho, puede ser cualquier tipo de factura, pero cumpliendo esas características, ¿no? Tiene que estar el número de NIF, el nombre del contribuyente, y no tienen que pasar 120 días del último mes del trimestre para atrás, ¿no? Cumpliendo eso, nos sirven cualquier factura. Entonces, en el ejemplo tenemos que es 200, ya hemos colocado los 200, y el beneficio es del 13% de la totalidad, entonces son 26 bolivianos que tenemos como descuento. ¿Qué nos dice el inciso B de la siguiente fila? 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nos podemos descontar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes de ingreso. Si nosotros tuviéramos ingreso, como en este ejemplo, acá tenemos ingreso en este mes, acá tenemos ingreso en este mes y también tenemos ingreso en este mes.
Entonces nosotros nos podemos beneficiar de, a ver, son 2 salarios mínimos, dos son 6 salarios mínimos, la totalidad de esos 6 salarios mínimos por el 13% y el 13% nos podemos descontar. Pero, ¿qué pasa si nosotros no tuviéramos ingresos en este mes? Entonces no podremos nosotros descontarnos. No tenemos por qué nosotros beneficiarnos con el 13% de 2 salarios mínimos. El mes que no tengamos ingresos, no podemos beneficiarnos nosotros. Si en este caso tenemos en este mes, y en este mes, y en este mes, entonces sí nosotros tenemos el derecho. Si no tuviéramos en alguno de estos meses, no tuviéramos ingreso, vamos a suponer que no tenemos ingreso. En acá es 0, aquí sí digamos, y aquí 0. Entonces nosotros no podemos beneficiarnos en este mes, ¿no? En este mes sí, porque tenemos el ingreso que tenemos acá, y en este mes no. Entonces solamente de 2 salarios mínimos nacionales sí nos podemos beneficiar por el 13% para el descuento. En este caso, tenemos nosotros en los tres, ¿no? En aquí y en aquí. Entonces, corresponde el descuento de los tres, ¿no? Ya. Como referencia, para tomar qué salario mínimo nos vamos a tomar como referencia. Para eso nosotros nos vamos a fijarnos a ver qué salario es para el 2023. A ver, salario mínimo nacional 2023. Como verán, el salario mínimo nacional es 2023. Perdón, 2.362. Nosotros tenemos que colocar 2.362. ¿Por qué? A ver, vayamos al ejemplo. Nos, se preguntarán por qué. ¿Por qué nosotros estamos haciendo de la gestión 2024 y por qué no estamos tomando 2.500? No estamos tomando en cuenta los 2.500 porque esos 2.500 ha sido el incremento en mayo, pero nosotros estamos haciendo en mayo del 2024. Nosotros estamos haciendo de enero, febrero y marzo. Y el salario vigente hasta esta fecha de este trimestre no son los 2.500 que es de la gestión 2024. ¿Cuál es el vigente? Es 2.362, que viene del 2023. Ese es el vigente porque el incremento lo van a hacer en mayo. Y entonces, como no corresponde para enero, para febrero, para marzo, nosotros nos tenemos que colocar como referencia, tomar en cuenta el salario mínimo nacional del 2023. Bueno, nos vamos al formulario. Aquí sí tenemos salario mínimo nacional, vamos a colocar 2.362. ¿Listo? Y esto nos va a sacar, esta formulita ya está hecha directamente en el formulario, nos va a sacar cuál es el beneficio que nosotros tenemos. Si queremos hacer la prueba, vamos a hacer lo siguiente. Este es el salario mínimo nacional del 2023, que está vigente hasta marzo todavía, que estamos haciendo de ese trimestre. Entonces, como tenemos ingresos de enero, febrero y marzo, tenemos que beneficiar con 6 salarios mínimos nacionales. Entonces, nosotros vamos a multiplicar por 6. ¿Cuánto nos tenemos en salarios mínimos nacionales? Tenemos 1.472. De eso tenemos que nosotros beneficiarnos el 13% para el descuento. ¿Cuánto es? Son los 1.842.36. A ver, y aquí toma 1.842, redondeado. ¿Qué dice la norma en tema de decimales? A ver, vamos a ver aquí si tengo a la mano. En su resolución normativa de directorio del 10 del 25 dice 002510
¿qué dice? En su artículo 2 dice tratamiento de decimales. Los importes obtenidos en formulario y boletas de pago deben ser presentados sin decimales, dice. Como verán, entonces, ahí la norma ya nos dice que nosotros en los formularios tenemos que presentar sin decimales. Y de igual manera, en Impuestos Nacionales, entrando a la página y llenando los formularios, no nos dejan, no se puede colocar decimales. Directamente la plataforma, el formulario no deja colocar con centavos. Entonces, la norma es clara y especifica que no se puede colocar. Si leemos de vuelta, dice los importes obtenidos en formulario y boletas de pago deben ser presentados sin decimales, comas. Para tal efecto, se redondeará al número entero superior cuando el decimal sea igual o superior a 0,50 y al número entero inferior cuando el decimal sea igual o inferior a 0,49. ¿Qué quiere decir? Que si es igual a 0,50 o superior a 0,50, podemos redondear. Y si no es igual a 0,50 o superior, si es inferior, no podemos redondear. Y aquí, como verán, es .36, es inferior a 0,50. Como es inferior, no podemos redondear y mantenemos lo que es 1842. ¿No ves? Sin redondear. Entonces, eso también la norma prevé. Entonces, ya hemos verificado y está bien. Nos venimos al otro inciso, el inciso C, que dice saldo a favor del contribuyente en el periodo. Aquí nos dice si tenemos saldo a favor del contribuyente o no. En esta ocasión tenemos que es ¿cuánto es el saldo? Sí, tenemos saldo a favor del contribuyente que es de 59. ¿Vieron? Entonces, este formulario, la obligación de presentar el formulario es de obligación, no importa si es a favor del fisco o es a favor del contribuyente. El formulario sí o sí se tiene que declarar. Entonces, esa obligación persiste. Entonces, aquí tenemos saldo a favor del contribuyente. Entonces, se declara y listo, se cumplió la obligación, ¿no?, del contribuyente. Bueno, ya hemos terminado el primer trimestre que teníamos acá como los datos. Y si nos fijamos acá, donde dice declaración y pago, ¿cuándo había sido? 4 de abril. ¿De qué mes nosotros hemos hecho la declaración de la IVA? De enero, febrero y marzo. Teníamos 20 días posteriores a la terminación del trimestre. Teníamos del 1 al 20. ¿Estamos en plazo? Sí, estamos en plazo porque estamos declarando el 4 de abril. ¿No? Listo. Vamos a venir un ratito más al formulario. Aquí en la parte superior, me olvidaba, donde dice cabecera de la declaración jurada. Esto en la página de impuestos automáticamente, cuando uno está llenando, por defecto se llena. O sea, no hay ningún problema en esta parte, ¿no? Bueno, continuamos con el tema del formulario. Ya se ha declarado y ya se ha cumplido la obligación. Nos vamos al otro trimestre. En el segundo trimestre, como verán, sigue con la actividad de anticríticos, pero el contribuyente es un profesional independiente y hizo habilitar como segunda actividad profesional independiente. Entonces, para esta ocasión tenemos esto más. Y los profesionales independientes u oficios están alcanzados por el IVA e IT, que declaran los formularios 200 y 400 mensualmente, ¿no? Al habilitar la segunda actividad, el número de NIT va a ser el mismo, no cambia. Entonces, el número de NIT es como el carnet de identidad de cualquier persona, no cambia. Entonces, el número de NIT es lo mismo. Sea que tengas una actividad, dos actividades o cualquier actividad más que tengas, el número de NIT va a ser el mismo, no va a cambiar. Sí se le va a sumar, dependiendo de la actividad, los impuestos correspondientes, ¿no?, que están grabados, depende a la actividad. En este caso, profesión independiente u oficios están grabados por el IVA e IT.
Por eso aquí se le está sumando esas dos obligaciones más. Entonces, vayamos al ejercicio. Esto de acá, para este cálculo de tema de anticríticos, va a ser el mismo, no va a cambiar. Entonces, vamos a hacer de todos modos. Pero el tipo de cambio no va a cambiar, va a ser el mismo. Es 6.96, 6.96 y 6.96. Si ustedes verifican en la tablita y ponen hasta mayo, en la tablita de Banco Central de Bolivia, en esta, y colocan hasta junio, que vamos a hacer este otro ejemplo, el segundo trimestre, abril, mayo y junio, porque eso nos toca, ¿no? Porque ya hemos hecho el primer trimestre, ¿no? Hasta marzo. El que nos va a tocar es abril, mayo y junio. Y este trimestre se va a declarar en julio. Lo mismo en el 200. El que se va a declarar va a ser el periodo junio, ¿verdad? Que se va a declarar en julio. Entonces, eso se va a hacer. Como verán en la tablita del Banco Central de Bolivia, vamos a colocar, tenemos hasta marzo, vamos a colocar hasta junio y ver. Listo. El tipo de cambio, como verán, no cambia. Hasta junio es el mismo. Miren, hasta junio es el mismo. ¿Vieron? Entonces, nosotros nos venimos al ejercicio. Vamos a tomar por eso 6.96, 6.96 y 6.96. Venimos acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar los 80.000 para convertir a bolivianos. Primero agarramos este tipo de cambio, perdón, el monto por el tipo de cambio, ¿no? Listo, hemos convertido. El ingreso presunto anual es 55.680 y el ingreso mensual dividido entre 12 son 4.640. Entonces nosotros vamos a colocar 4.640 para todos, ¿no? Va a ser lo mismo, 1.640. Como ya se ha dicho, no hay que confiarse, siempre hay que revisar el tipo de cambio oficial del último día hábil de cada mes, ¿no? En esta ocasión, como ya sabemos que es lo mismo, no cambia, entonces estamos colocando así. Pero de todos modos siempre hay que verificar, ¿no? Entonces, ¿el monto va a ser el mismo? Sí, el monto va a ser el mismo. Listo. Ya hemos hecho los cálculos. Y como se ha dicho también, ¿no? Este cálculo se hace esto por cada mes, ¿no? Por cada mes hay que hacer. Bueno, nos vamos a su segunda actividad y nos vamos a enfocar en esto. El mes de abril ha facturado 2.600 y el mes de mayo también ha facturado por todo el mes 3.500 por los servicios prestados. Pero el mes de abril ya se ha declarado el 200 y el 400. El mes de mayo también ya se ha declarado el 200 y el 400. Lo que nos queda es junio. Este junio sí vamos a declarar ahora, porque corresponde con el trimestre que también corresponde, ¿no? de mayo y de junio. Entonces también corresponde. En realidad se va a declarar cuántos impuestos o cuántos formularios. Se va a declarar el formulario 610 al ese IVA. Se va a declarar el IMA al 200 y el IT al 400. O sea, 3 formularios, ¿no? Y aquí dice la fecha de pago, ¿no? Se está pagando el 14 de julio del 2024. Perdón, se está declarando y pagando esos 3 impuestos. ¿Y estamos en fecha? Sí. Si nos venimos acá, del IVA y del 400 del 1 al 17. Entonces, estamos en plazo. Estamos declarando el 14. Si nos vamos al trimestral, abril, mayo y junio que vamos a declarar, estamos declarando, bueno, se tiene que declarar del 1 al 20, ¿no? Tenemos 20 días posteriores al trimestre terminado, ¿no? Pero estamos declarando el 14 de julio. O sea que estamos en plazo, sí, estamos en plazo. Bueno, para empezar vamos a declarar el 200, el del mes de junio, ¿no? Venimos acá. El encabezado se va a llenar por defecto, pero este formulario es del 200.
el 200 del mes de junio, ¿verdad? Eso para aclarar, porque los otros ya se han declarado. Nos vamos a venir donde dice acá, el inciso C, donde dice determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente. En su rubro 1, ¿qué dice? Determinación del débito fiscal. ¿Qué dice en el inciso A? Ventas de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, excepto ventas grabadas con tasa cero. Nosotros tenemos que colocar todo lo que ha facturado como profesional independiente. Por el mes de junio, ¿verdad? Entonces nos vamos al ejercicio. ¿Cuánto había facturado en el mes de junio? 3.000. Entonces nos vamos a venir al 2000, al formulario 200, vamos a poner 3.000. ¿Listo? Requisitos en la última fila nos dice, del rubro 1, dice total débito fiscal del periodo. Hasta el momento, momentáneamente, se debe al fisco 390. Vamos a irnos al rubro 2, donde dice determinación del crédito fiscal. Acá en el inciso A, ¿qué nos dice? Dice total compras correspondientes a actividades grabadas y o no grabadas. Aquí hay que colocar todas las compras, no importan que sean grabadas o no grabadas. O sea, no importa que sean facturas para la actividad o no para la actividad. Todas las facturas que sean realizadas en compras hay que colocar acá. Esto es de manera informativa, no modifica el impuesto, solamente es de manera informativa en esta casilla 11, ¿no? Que hay que colocar todas las compras, no importa si son relacionadas a la actividad o son de otras facturas que se haya comprado, hay que colocar que de manera informativa. Entonces, vamos a venir aquí, ¿cuánto tiene? El ejemplo tiene que son 1.500 y aquí sí se aclara y que dice relacionadas a la actividad. En sí estos 1.500 están relacionadas a la actividad. Bueno, nos vamos al 200, nosotros vamos a colocar 1.500 como dice. Y en la segunda fila, en el inciso B, dice compras directamente vinculadas a la actividad grabada. Entonces, en esta fila sí tienen que ser vinculadas a la actividad grabada. ¿Qué quiere decir? Que las facturas no pueden ser cualquier factura. Tiene que ser directamente vinculada a nuestra actividad. Entonces, habían sido los 1.500 que se ha gastado, habían sido vinculadas a la actividad. Entonces, sí corresponde, nosotros colocaremos. ¿Cuánto tenemos de crédito? Son 195. Entonces, en el rubro 3, donde dice determinación de la deuda, ahí vamos a saber si debemos o tenemos saldo a favor del contribuyente. ¿Qué va a ser el formulario? La deuda que teníamos del rubro 1, 390, menos el crédito que hemos tenido, que son los 195, la diferencia va a ser la deuda. Entonces, en el rubro 3, donde dice determinación de la diferencia, en su inciso A dice diferencia a favor del contribuyente, no lo vamos a tener porque aquí a simple vista tenemos una deuda de 390 y tenemos un crédito de 195. Entonces, es más grande la deuda que el crédito que tenemos. Obviamente que vamos a tener un pago que realizar por el formulario 200, ¿no? Entonces, en el inciso A del rubro 3, no vamos a tener un saldo a favor del contribuyente. Nos vamos al inciso B, donde dice diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. Vamos a tener un impuesto a pagar, ¿no? ¿Cuánto es? 195. Listo, nos vamos al rubro 4, donde dice determinación de la deuda tributaria. Esto no corresponde porque nosotros estamos declarando en plazo. Esto es para los formularios que declaran fuera de plazo. Entonces, como nosotros estamos declarando en plazo, no corresponde. Nos vamos a pasar al rubro 5, donde dice saldo definitivo al fisco. Y nos venimos a la última filita, al inciso D, donde dice saldo definitivo a favor del fisco. ¿Cuánto es? Los 195. Y nos venimos al rubro 6, donde dice importe de pago. ¿Cómo vamos a pagar nosotros? En efectivo. Entonces, si leemos el inciso C, dice pago en efectivo. ¿Cuánto? Los 195 hay que pagar. Entonces nosotros vamos a colocar los 195. ¿Listo? Esta obligación se declara y en esta ocasión tenemos que pagar. Tenemos una deuda, entonces se declara y se paga.
Hasta ahí no hay ningún problema con el formulario 200. Ojo que este formulario es del mes de junio que estamos declarando, de este mes estamos declarando. Nos vamos al 400. Vamos a hacer lo mismo. El encabezado se les va a llenar de manera automática en el tema de la página de impuestos nacionales cuando uno está llenando el formulario. Nos venimos donde dice el inciso C, determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. En su subro 1 dice determinación de la base imponible e impuestos. Entonces nos vamos al inciso A, donde dice total ingresos brutos devengados y o percibidos en especie, incluye ingresos exentos. Entonces, ¿cuánto teníamos de ingreso? Pues venimos al ejemplo, tenemos 3.000. Entonces nosotros tenemos que colocar los 3.000. Listo. Si nos fijamos aquí en su inciso D, donde dice impuesto determinado. ¿Cuánto es nuestro impuesto que tenemos que pagar? Son 90 bolivianos. En su subro 2, determinación del saldo, tenemos saldo a favor del fisco, ¿cuánto? 90 bolivianos. Nos vamos a la determinación de la deuda tributaria. Esta opción, o en el subro 3, no corresponde porque se está declarando en plazo. Esto es para el tema de los que declaran fuera de plazo. En esta ocasión no corresponde. Nos venimos al subro 4, donde dice saldo definitivo. En el saldo definitivo nos vamos a su inciso C, donde dice saldo definitivo a favor del fisco. ¿Cuánto había sido? 90 bolivianos. Bueno, debemos 90, nos venimos al subro 5, importe de pago. En su inciso C, que dice pago en efectivo. Sí, nosotros vamos a pagar en efectivo. Vamos a colocar los 90 bolivianos. Subro 6, donde dice datos de pago signo. Esto es para otra cosa. Entonces, hasta acá nosotros vamos a pagar 90 bolivianos del formulario 400. ¿Del mes de qué? Del mes de junio, porque nosotros estamos declarando, este mes estamos declarando, de junio, del 200 y el 400. Porque los otros ya se han declarado anteriormente, ya se han declarado de abril y de mayo y ya se declararon. Lo que nos corresponde es de junio. Listo. El 400 se declara y se paga, ¿no? Hasta ahí ya hemos cumplido con la obligación del 200 y 400 como profesional independiente del IVA e IT. Ahora, nos vamos a venir nosotros al formulario 610 que nos toca llenar. Este es el formulario que nos toca llenar, el trimestral. Porque el 610 grava también a los profesionales independientes como también a los anticréticos. Entonces, y su alícuota es el 13%, ¿no? Entonces, como graba esos ingresos, hay que llenar el formulario 610, ¿no? Ahora, vamos a esta casillita donde dice código 13. ¿Qué dice? Ingreso como contribuyente, ¿no? Eso hace referencia a este código que dice código 13, ¿no? ¿Qué quiere decir ingreso como contribuyente? Quiere decir los ingresos que hubiera tenido como contribuyente grabados por el IVA. En esta ocasión, el contribuyente, al habilitar lo que es profesional independiente, está grabado por el IVA. Entonces, eso nosotros tenemos que colocar en esta fila de abril, mayo y junio. Como profesional independiente, ¿cuánto ha facturado por el mes de abril, mayo y junio? Eso nos quiere decir ingreso como contribuyente que estén grabados por el IVA. Entonces, al estar grabado por el IVA, tiene que informar el profesional independiente en esta casillita lo que ha facturado por el mes de abril, mayo y junio. Entonces, si nos fijamos en el ejercicio, ¿cuánto había facturado por el mes de abril? La totalidad, ¿no? Son 2.600. Eso nosotros tenemos que colocar. 2.600. Entonces, a eso hace referencia este código 13 que dice ingreso como contribuyente. ¿A qué contribuyentes? A los que están grabados por el IVA. Y hay que colocar la totalidad, ¿no? Entonces venimos acá. En el mes de mayo, ¿cuánto había facturado? 3.500. Mismo vamos a colocar 3.500. En el mes de junio, ¿cuánto ha facturado? Sabemos que es 3.000, ¿verdad?
Si nos fijamos el ejemplo, son 3.000. Ahora, automáticamente, aquí abajito, el formulario saca unos montos, ¿no? Saca unos montos. ¿Qué quiere decir? A ver, vayamos a la casilla 26 primero, donde dice ingresos percibidos en especie. Eso quiere decir de que los ingresos no siempre pueden ser en efectivo, puede ser en especie. Pero en nuestra ocasión no tenemos como ejemplo un ingreso en especie. Entonces, al no tener, acá no vamos a llenar nada. En esta fila, ¿no? Donde dice el código 26. Nos vamos al 707 que dice el 13% de las facturas emitidas restas. Y aquí si se dan cuenta, en el código 707 hay unos montitos que están, ¿no? ¿Esto a qué hace referencia? Esto hace referencia al ingreso que tuvo como profesional independiente, ¿no? En el 200, es el 13% del 2.600. ¿Qué quiere decir? Que esto monto ya se ha tomado en el formulario 200, ya se ha liquidado. Entonces, esto va a restarle a 2.600 y sobre la diferencia va a aplicar el 13%. Lo mismo va a pasar en todos los meses. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se entienda mejor. Esto vamos a suponer que tiene 0, aquí también 0, y solamente vamos a ver el mes de junio. Como sabrán, en el mes de junio que hemos declarado ya nosotros en el 200, esto ya hemos declarado, nos vamos a fijar cuánto es, mira, es el 13% de 3.000, es 390. En el formulario 200, si nos ponemos a fijar lo que hemos declarado en el mes de junio, cuando hemos hecho este rubro de determinación del débito fiscal, ya se ha tomado en cuenta los 390. Por lo cual, en el formulario 610 hace referencia a ese monto. ¿Qué quiere decir? Que esto ya no se va a tomar. Hace referencia, pero ya no se va a tomar, va a restar a los 3.000 y sobre eso va a sacar el impuesto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a tomar los 3.000 y vamos a restar estos 390 que ya se tomó en el formulario 200 del periodo junio para la liquidación del IVA, ¿no? Entonces vamos a restar. ¿Cuánto es el ingreso de junio entonces? Es 2.610. Como profesional independiente, para el mes de junio va a ser 2.610. ¿No ven? No va a ser los 3.000 porque 390 ya se tomó en el 200 y ya se ha liquidado. Entonces, ¿cuánto va a ser en realidad su ingreso como profesional independiente del mes de junio? Va a ser 2.610. A esto recién se le va a aplicar la alícuota que es el 13% del RSI. ¿Y cuánto es la deuda que se tiene que pagar? Son 339,30. Como sabrán, en los formularios no se puede manejar con centavos. Entonces, si nos fijamos acá, ¿cuánto es la deuda que tiene? Acá, donde dice impuesto determinado, aquí tiene su pequeña fórmula, ¿y qué dice? Aquí su código 909. ¿Cuánto es la deuda? 339. Acá está, 339. Acá es con centavos, pero en el formulario no se puede colocar, entonces solo es 339. ¿Por qué? Porque es inferior a 0,50, ¿no? Es, mira, punto 30 es. Entonces se mantiene 339. Y la deuda es 339. ¿Vale? Solamente hemos tomado el ejemplo como ingreso de junio, ¿verdad? De profesional independiente, solamente de junio, para ver cómo es el tema de lo que toma, ¿no? Es los 390. Porque eso ya se ha tomado en el formulario 200 del periodo junio, ¿no? Acá está. El ingreso era como 3.000 y 390 era como la deuda y se empezó a liquidar, se empezó, ¿no?, a compensar todo y listo. Entonces, este formulario eso también toma en cuenta. O sea, la norma dice que no se puede pagar impuesto sobre impuesto. Entonces, eso es lo que hace este formulario. Toma en cuenta lo que ya se ha liquidado en los formularios previamente declarados, ¿no? En este caso de los 200. Eso es para aclarar un poco. Nos venimos al ejercicio. Entonces, aquí cuánto era, a ver, vamos a venirnos.
era 2.600 y 3.500, ¿no? 2.600 y 3.500. Listo. Eso está todo. Esto vamos a borrarlo. Listo. Y ya sabemos de dónde vienen estos montos que toma en cuenta, ¿no? Este formulario. Y la norma también prevé eso, ¿no? Entonces ya, nos venimos al código 42, donde dice ingreso presunto por anticrético. Bueno, eso ya sabemos, acá está el código 42, aquí los ingresos como anticrético ya tenemos que colocar, ¿no? Porque aquí arriba hemos colocado todos los ingresos que estén grabados por el IVA, ¿no? Hay que colocar. Entonces nos venimos acá y vamos a colocar como en la fila del 42, código 42, vamos a colocar de los anticréticos, ¿no? Los ingresos. Bueno, ¿cuánto es? 4.640 y eso no va a variar, ¿no? Entonces 4.640 para abril, para mayo 4.640, para junio 4.640, ¿no? Listo. Hasta aquí ya se ha hecho todo esto. Nos venimos al código 23 donde dice aportes pagados réstales. ¿Qué más toma en cuenta? Y la norma también prevé eso, ¿no? ¿Qué más toma en cuenta? Nos vamos acá donde la franja verde. ¿Qué dice? Pago a la gestora, dice. En el mes de abril tiene 0, en el mes de mayo había pagado 505 y en el mes de junio 433. A ver, vamos a hacer un poquito de, vamos a hacer un poco de contexto. La norma también dice de que el contribuyente que es un trabajador independiente puede también aportar para su jubilación. Entonces, se registra en la gestora, que es ahora actualmente, ¿no? Es la gestora, se registra y aporta, ¿no? A la gestora para su jubilación. Eso la norma le permite y lo puede hacer, ¿no? Eso ya depende del contribuyente que trabaja independientemente, ¿no? Al igual que los que trabajan como dependientes para cualquier empresa, aportan, ¿no? Aportan para el tema de su jubilación. Entonces, es lo mismo, pero en este caso es un trabajador independiente. Entonces, la norma le permite que puede aportar él para su jubilación y registrarse en la gestora y empezar a aportar, ¿no? Entonces, este formulario 610 también toma en cuenta eso, también toma en cuenta esos aportes y aportes pagados restantes. Entonces, eso también va a ser un beneficio para el contribuyente que aporta, ¿no? Eso lo va a tomar en cuenta este formulario y lo va a restar, ¿no? Para que tenga un impuesto un impuesto más bajo, ¿no? Entonces, como este contribuyente está aportando y esto se saca de las boletas de pago de la gestora, ¿no? En este caso tiene de mayo, que es 505, eso vamos a colocar. A eso hace referencia esto, aportes pagados resta, dice, ¿no? Entonces, de mayo tiene, ¿cuánto había tenido? Entonces, vamos aquí, 505. Entonces, nosotros vamos a colocar los 505. Venimos al mes de junio, ¿cuánto había tenido? Son 433 que había pagado. Eso se saca de las boletas de pago de la gestora, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? 433. Nos venimos al ejemplo, 433 está bien. Listo. Haciendo todas las operaciones en este inciso donde dice determinación de la base imponible y del impuesto, hasta el momento el contribuyente ¿cuánto debe? Vamos a venir al código 909, ¿cuánto debe? 2.717. Hasta el momento. ¿Qué dice el inciso D? Determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente. Aquí se va a saber si se debe realmente al fisco o al contribuyente si tiene un saldo, ¿no? A ver, nos venimos al inciso A donde dice impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto, código entre paréntesis, dice código 693, formulario 110. Aquí está el código 781. Si nos fijamos en el ejemplo, ¿cuánto se había acumulado o no se ha acumulado? A ver, nos vamos a fijar. Sí, tiene acumulado en el formulario 200, perdón, en el formulario 110, 200 bolivianos. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí donde dice datos auxiliares, vamos a colocar 200 y automáticamente nos saca
el 13% de 200, ¿no? ¿Cuánto es? 26 con el que nos vamos a beneficiar para el descuento. Nos venimos a los 13% de los salarios mínimos nacionales por mes. Tenemos ingresos en el mes de abril, sí, mayo también y junio. Entonces, al tener, nos podemos beneficiar de los tres. ¿Qué salario mínimo nacional como referencia vamos a tomar? Ya no vamos a tomar, ¿se acuerdan que en el primer trimestral hemos tomado 2.362? ¿No ven? Porque era vigente hasta marzo. Ahora vamos a tomar como referencia para lo que estamos haciendo abril, mayo y junio. Ya no vamos a tomar los 2.362, vamos a tomar el salario vigente del 2024 a partir de mayo, porque en mayo se incrementa, ¿no? ¿Y es cuánto es? 2.500. Si nos venimos aquí al salario, a ver, en la gestión 2023 era 2.362, pero dice, con el reciente acuerdo y el incremento, ¿alcanzó cuánto? 2.500, dice, ¿no? Entonces, ese incremento se ha hecho en mayo. Como es de carácter retroactivo, nosotros tenemos que tenemos que tomar como referencia 2.500 para abril, para mayo, para junio. Entonces, venimos acá, vamos a colocar 2.500. Como referencia vamos a tomar los 2.500 porque eso se ha incrementado en mayo, ¿no? Entonces, como es de carácter retroactivo, vamos a tomar como referencia para el mes de abril, mayo y junio. ¿Listo? ¿Cuánto tenemos? 1.950 para descontados, ¿no? Y eso, ¿por qué? Hacemos la comprobación. 2.500 por los 6 salarios que tenemos acá. 2, 2 y 2, ¿no? Son 6. Vamos a multiplicar por 6. 1.500 tenemos para beneficiarnos. ¿Cuánto es? El 13% nos tenemos que beneficiar de la totalidad, ¿no? Esto por 0.13. ¿Cuántos son? Los 1.950 que está acá, ¿verdad? Entonces está bien. ¿Listo? Ahora, ¿qué dice el otro inciso? ¿Qué dice? El inciso C, saldo a favor del contribuyente en el periodo. ¿Tenemos un saldo a favor del contribuyente? No, no tenemos. El anterior trimestre sí teníamos, pero en esta ocasión no tenemos. Nos venimos al otro inciso donde dice el inciso D, impuesto calculado en el periodo. ¿Cuánto tenemos? Son 741 hasta el momento. ¿Por qué se debía 2.717? Con estos descuentos que tuvimos acá, tenemos 741, ¿no? Ya estamos bajando. Estamos disminuyendo con estos beneficios que tenemos, ¿no? Y eso también la norma nos prevé, podemos beneficiarnos, ¿no? ¿Qué más nos podemos descontar? Si nos venimos al inciso E, ¿qué dice? Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado. Este es el código 635. ¿Qué nos quiere decir acá? Que nosotros si hubiéramos tenido un saldo en el anterior formulario que hemos declarado, eso más nos podemos descontar acá. Y si nos fijamos en el anterior formulario, en el primer 610 que hemos declarado de enero, febrero y marzo, ¿tenemos un saldo? Sí, tenemos un saldo de 59 bolivianos. Eso más nos podemos descontar. Obviamente actualizando, ¿no? La actualización más tenemos que considerar para nuestro descuento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a actualizar estos 59 bolivianos? Vamos a actualizar de la siguiente manera. Se puede hacer mediante una fórmula, pero nosotros vamos a tomar el Banco Central de Bolivia también como referencia para eso, ¿no? Vamos a colocar Banco Central de Bolivia. Aquí tiene una calculadora para el tema de mantenimiento de valor. Es bien práctico, les recomiendo que utilicen. Nos venimos aquí, estadísticas económicas, y bajamos acá donde dice buscamos calculadora UFB. Ahora, como fecha inicial, ¿qué vamos a colocar como fecha inicial? Si nos venimos al ejemplo, vamos a actualizar
Para el tema de la actualización, como es trimestral, nosotros tenemos que tomar marzo como fecha inicial, porque este trimestre ya se ha declarado. Y para la actualización, si tuviéramos saldo a favor, tenemos que tomar de este trimestre de enero, febrero, marzo, hay que tomar el último mes y hay que tomar también el último día hábil de este mes. O sea, el último día hábil de marzo hay que tomar para la actualización y colocar en donde dice fecha inicial. Vamos a desplegar calendario. La gestión está bien, 2024. Nos venimos a el mes, tienes que colocar marzo, ¿no? Y el último día hábil, ¿cuál es? 31 tiene marzo, cae domingo, no es un día hábil, recorremos. 30 es un día sábado, tampoco es día hábil, recorremos. 29 es día hábil, no es un día hábil el 29, es un Viernes Santo. Este calendario de acá no nos maneja días feriados, sí nos maneja domingo, sábado, todo eso, pero no nos maneja días feriados. Si revisamos acá en un calendario normal de Bolivia, calendario, vamos a colocar feriados Bolivia. Si nos venimos acá donde dice los días festivos nacionales en Bolivia en 2024 son, dice, ¿no? Aquí están las fechas. Si nos venimos acá, ¿qué día es viernes? ¿Qué fecha cae? Viernes Santo. Es un 29 de marzo. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar acá este viernes como día hábil. Es un día feriado. Entonces, siempre hay que tener a la mano un calendario, ¿no? Donde están las fechas festivas como feriado, ¿no? Este calendario aquí del mantenimiento de valor no maneja los feriados. Sí, ¿no? Toma en cuenta lo que es domingo, sábado, todo, pero los días feriados no. Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Aquí dice Viernes Santo, 29 de marzo no es día hábil, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? No vamos a tomar en cuenta este viernes, ¿no? Porque es Viernes Santo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Es el 28. ¿Listo? Como fecha a la que desea realizar la actualización, como fecha final, ¿qué vamos a tomar? Nos vamos a ir al siguiente trimestre que queremos actualizar. Es abril, mayo y junio. Nosotros tenemos que actualizar al último mes de este trimestre, que sería junio, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar como fecha final junio. Buscamos aquí, el año está bien, y buscamos junio. ¿Listo? Y aquí vamos a ver, junio tiene 30, domingo cae 30. No es un día hábil, retrocedemos, 29 es un sábado. No es un día hábil, retrocedemos. Y 28, este sí vamos a tomar en cuenta porque no es un día feriado. 28 viernes. Si quieren pueden revisar en el calendario, no es un día feriado. Entonces, como fecha final vamos a colocar 28 de junio del 2024. Listo, ya tenemos las fechas para fecha inicial, fecha final. Y ahora vamos a poner el monto. ¿Cuánto tenemos que actualizar? Son los 59 bolivianos. Realiza el cálculo, hacemos clic. Bueno, aquí nos sale el monto actualizado, o sea, la suma de este monto más la actualización, ¿no? 59,47. Nos vamos al formulario 610. Listo. Acá tenemos que colocar el monto actualizado, ¿no? Pero no podemos colocar 59,47. ¿Por qué? Porque termina coma 47. Como sabrán, en los formularios no se puede colocar con decimales. Hay que colocar montos enteros. Pero en esta ocasión no llega ni siquiera a 0,50 para redondear, ¿no? Entonces nosotros solamente nos vamos a beneficiar con el descuento solamente de 59. Lastimosamente no se ha ganado ni un boliviano. Pero de todos modos sabemos que se ha actualizado 0,47 centavos, ¿no? Pero no se ha llegado ni siquiera a un boliviano. Bueno, la norma es la norma en el tema de los decimales y hay que cumplir, ¿no? Lo que sí nos va a servir son los 59 que teníamos, ¿no? Colocamos los 59
acá, donde dice saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado. Entonces vamos a colocar los 59, ¿no? Listo. Si en aquí hubiera sido el tema del mantenimiento por lo menos 0,50, sí, ahí sí podíamos redondear a 60, ¿no? Hubiéramos ganado un boliviano por lo menos. Pero en esta ocasión no se ha dado y bueno, hay que colocar solo los 59. Listo, ya colocamos acá. Eso es en tema de la actualización. Eso es, ¿no? Nos venimos aquí al formulario, vamos a agrandar. Ya tenemos los 59 que hemos traído del anterior formulario que teníamos saldo a favor. Eso más va a restar a la deuda que teníamos como 741. En realidad, ¿cuánto se va a pagar? Son los 682, ¿no? O sea, esto más lo estamos descontando. El saldo que teníamos del anterior periodo. Listo. Menos eso vamos a pagar 682, sí. Aquí en la última casita donde dice pago en efectivo, sí, se va a pagar en efectivo. Código 576, hemos colocado los 682. Se declara y se paga. Con eso habríamos terminado la obligación del contribuyente que ha declarado el trimestral, el 610 se ha declarado el IVA e IT del periodo junio, ¿no? Se ha cumplido con la obligación de este contribuyente, ¿no? Que tuvo en el segundo trimestre, ¿no? Y se ha declarado y se ha pagado en plazo. Bueno, eso es todo con el tema del ejemplo. En este pequeño ejemplo que hemos hecho, como se ha visto, se ha hecho un ejemplo más o menos correlativo y se ha dado un poco más énfasis a lo que es el RCIVA, ¿no? Obviamente sin dejar de lado las otras obligaciones que se le ha sumado, ¿no? Una recomendación que se les hace es de que siempre hay que estar pendientes el tema de impuestos nacionales, en tema de sus... Es muy didáctico, es muy dinámico, se podría decir, el tema de impuestos. Entonces siempre hay que estar en tema de sus leyes, decretos supremos y RNDs actualizados, ¿no? Por ejemplo, el tema del profesional independiente anteriormente no estaba grabado por el RCIVA, estaba grabado por el IUM y era el formulario que se hacía anual. Pero recientemente nada más cambiaron y ahora está grabado por el RCIVA. Obviamente el IUE ya no está vigente, ¿no? Entonces es un ejemplo que les doy que en tema de impuestos siempre hay que estar actualizados, ¿no? Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Conmigo, hasta pronto.